Buen día, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar con un curso sobre resistencia de materiales. Esto va a ir enfocado para aquellas personas que quieran conocer un poquito más de esta materia, de esta rama de la física aplicada, ¿sí? Que va en función con una herramienta matemática, ¿sí? Para poder describirla. Y pues va orientado a jóvenes estudiantes, aquellos, por ejemplo, que estén cursando preparatoria, licenciatura, inclusive pues puede ser ya posgrado, ¿por qué no? Pero pues son temas que se ven principalmente en preparatoria y licenciatura. Evidentemente, pues también pueden cursarlo aquellas personas que no tengan una rama o carrera afín y simplemente que les guste pues estos temas y conocerlos un poco mejor. ¿De qué se trata todo esto o de qué va esto de resistencia de materiales? Bueno, la resistencia de materiales es una teoría general. Habla prácticamente de cualquier material. Yo en lo personal aplico resistencia de materiales para la parte de ingeniería aplicada al diseño y cálculo de estructuras, ¿sí? O ingeniería estructural. Entonces, para mí, la resistencia de materiales me sirvió para esto, o yo lo aplico precisamente a estos problemas para em, el cálculo y análisis de estructuras. Pero, pues, no solamente se centra en la parte de una estructura, por ejemplo, una edificación, sino una estructura, pues en realidad es un conjunto de elementos o de partes que conforman un sistema. Esa es una estructura. Entonces, pues una estructura puede ser, por ejemplo, una silla, ¿sí? Tiene varios elementos, todos esos elementos conforman un sistema y pues ese sistema es la estructura completa. Ahora, para empezar el problema, pues debemos de definir primero la siguiente pregunta. ¿Qué es la resistencia de materiales? Entonces, todos los sólidos o cuerpos que tenemos en, en nuestro planeta, y no solamente en nuestro planeta, en cualquier parte, ¿sí? Se deforman o tienen esta propiedad de deformarse cuando están excitados o cuando alguna fuerza externa, en este caso esta fuerza externa le vamos a denominar carga, ¿sí? Perturba a nuestro cuerpo o a nuestro sólido y entonces este puede deformarse ya sea en mayor o menor grado. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la magnitud de la fuerza y va a depender también de las características y propiedades que tenga el material. ¿De acuerdo? Ahora, todos los materiales que conocemos tienen también dos propiedades. Una propiedad de resistencia y una propiedad de rigidez. Entonces, ya que definimos qué es la resistencia de materiales, pues va a ser una teoría que va a tratarse o va a resolver problemas relacionados con los cuerpos o sólidos deformables, ¿sí? Entonces, la otra pregunta, pues sería, ¿qué es la resistencia y qué es la rigidez de un material? Ahora, vamos a entender por resistencia o resistencia mecánica aquella propiedad que tiene el material cuando está sometido a carga, ¿sí? O cuando está sometido a alguna fuerza externa que lo está perturbando, que lo está excitando, a resistir precisamente esta carga o estas cargas sin llegar a la rotura o ruptura del material y que pues también, por ejemplo, en ingeniería estructural definimos como falla del elemento. Entonces, eso es la resistencia mecánica que tienen los materiales. Ahora, la rigidez
es una propiedad que tiene el material cuando están sometidos a una carga para oponerse a las deformaciones. Otro, em, otro significado que podría tener o otra forma de como en algunos libros de texto em, ponen el significado de rigidez, pues es aquella fuerza requerida para producir un desplazamiento unitario. Pero, pues, si hablamos de desplazamientos, más adelante vamos a ver la relación de desplazamientos contra deformaciones y estamos hablando también de deformación, ¿no? Entonces, deformación del material. De acuerdo. Entonces, ya definimos de qué trata la resistencia de materiales, qué es la resistencia y qué es la rigidez de un material. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí yo puse dos imágenes y vamos a ver unos ejemplos. Entonces, en el, en el primer, en la primera imagen, la que está en el extremo izquierdo, pues vemos una viga que está simplemente apoyada, ¿sí? Y que en el centro de la viga, pues está aplicada una cierta fuerza exterior. Ya dijimos que la vamos a denominar una carga. Ok, entonces, esta carga, si es muy grande, va a tender a deformar al elemento o a esta viga de esta forma. Más adelante vamos a ver que estamos hablando de un problema de flexión, ¿ok? Entonces, las líneas que están punteadas, pues es el elemento o la viga sin deformar o que aún, eh, por ejemplo, si no está sometida a esta carga o si la carga es demasiado pequeña y tiene la suficiente rigidez, ¿sí? El material para oponerse precisamente a esta deformación que va a tener el elemento cuando vaya incrementando pues esta carga. Entonces ya cuando se incrementa demasiado y sobrepasa la rigidez del elemento, pues vemos que hay una deflexión, bueno, o una deformación vertical, un desplazamiento mayor en el elemento y pues eso sucede porque venció la parte de la rigidez de esta viga, ¿no? Entonces, si yo tengo la sección transversal de esta viga muy robusta, muy ancha, muy grande, pues voy a tener también pues más rigidez en el elemento y va a ser más difícil poderse deformar bajo cierta carga, bajo un valor de carga, por ejemplo, constante. Entonces, por eso, la geometría del elemento y la rigidez de, que va a depender del material que sea, van a estar en función o tienen un juego fundamental para oponerse a la deformación debido a las cargas en el elemento. Ok, por ejemplo, si hablamos de un material, vamos a suponer que esta viga pues sea, eh, vamos a un ejemplo de cartón y un ejemplo una viga de concreto o una viga de acero. Entonces, evidentemente, si yo aplico una cierta carga para una carga constante para estos tres tipos de materiales que estoy definiendo, pues, lógicamente, pues ya sabemos que el cartón pues va a ser menos rígido que los otros dos elementos, ¿sí? Entonces, depende del material la rigidez, ¿sí? Y también depende pues de la geometría o la configuración de sus dimensiones del elemento. Ok. Y en la figura derecha, en el extremo derecho, vemos, por ejemplo, una pila. Podemos tener como si fuera una columna, supongamos, que en sus extremos está sometida a una carga axial o se está comprimiendo el elemento y pues vemos cuál es el efecto que tiene en la parte izquierda de esa misma figura,
pues que este elemento tiende a comprimirse, ¿no? Tiende a, la dimensión vertical tiende a disminuir y su dimensión lateral o perpendicular a esta, pues tiene a aumentar. Eso también vamos a ver más adelante esta relación entre las deformaciones laterales y axiales, que esta relación pues viene indicada por un coeficiente que va denominado al científico Poisson, ¿no? Entonces, o han escuchado el módulo de Poisson, esto define precisamente estas relaciones laterales versus las axiales. Ahora, entonces ya definimos cómo depende la rigidez y la resistencia, ¿sí?, de un elemento. Ahora, en esta parte, pues no se ve como tal cómo falla este elemento cuando llega a la ruptura. Entonces vamos a suponer, déjenme habilito, a ver, déjenme habilito el cursor láser. Bueno, mejor voy a poner la pantalla en negro y voy a dibujar. Voy a tratar de dibujar una viga, la misma viga que está simplemente apoyada. Le aplico una cierta carga. Inclusive puedo, por ejemplo, poner una carga que esté uniformemente distribuida, una carga W, ¿sí?, aplicado a la viga. Y esta viga, por ejemplo, que tengamos un material de concreto, ¿ok? Entonces, esta viga, al estar sometida a esta carga externa, pues ya vimos que va a tender a deformarse. Entonces, esta deformación va a estar controlada por la rigidez del concreto, pero también va a llegar un punto en que si esta carga es muy grande, van a empezar, como bueno, como están trabajando a flexión, va a generar un par de fuerzas y en esta zona de acá abajo, ¿sí?, va a estar sometida a tensión, va a estar trabajando a fuerzas internas o esfuerzos de tensión, lo que va a provocar que empiece a cierta carga a generar agrietamientos en estas zonas, ¿sí? Y entonces ahí es cuando estamos diciendo que está llegando a una carga máxima, ¿sí? Y relacionado a la carga máxima cuando este elemento llega a la ruptura, cuando se empieza a fracturar, ¿sí? Entonces, esta carga máxima es cuando este elemento empieza a ceder. Bueno, este es una viga de concreto sin reforzar, hablando, por ejemplo, ya eh, me estoy enfocando más hacia la parte de ingeniería estructural y en específico a los temas de concreto reforzado. Y ya vimos que para resistir estos esfuerzos de tensión, pues aquí colocamos unas barras de refuerzo. Bueno, lo coloqué muy arriba, pero es en el lecho inferior precisamente para cuando este elemento de concreto, como no resiste mucho esfuerzo a tensión y empieza a fracturarse, pues también estos esfuerzos los empiezan a absorber el acero y empiece a fluir, empiece la fluencia del acero. ¿Ok? Entonces ya, pues es todo esto en la cuestión teoría de vigas. No lo vamos a abordar porque pues es de concreto reforzado, pero es nada más un ejemplo para la parte de ruptura del material. Esta carga máxima que puede resistir este material o la resistencia mecánica del material hasta llegar a su carga máxima o hasta llegar a la ruptura del mismo, del elemento. Ok, entonces,
Los principales propósitos, entonces, de la resistencia de materiales, pues vamos a tener dos, ya que vimos los principios basados en resistencia y basados en rigidez, pues em, la teoría se va a centrar en obtener métodos de cálculo, ¿sí? Basados en resistencia y basados en rigidez. Y por ejemplo, la resistencia sería con el fin de diseñar elementos que soporten las cargas que van a actuar en ese elemento o en ese sistema o en esa estructura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya vimos que depende del material, nosotros vamos a seleccionar el material adecuado para que pueda resistir esas cargas y también la dimensión geométrica adecuada de las secciones o de los elementos para que puedan resistir adecuadamente las cargas sin llegar a la ruptura o sin llegar a mecanismos de falla, también hablando, bueno, voy a hacer como eh, estoy hablando de forma general, pero también voy a centrarme mucho porque pues en realidad todos estos cursos van enfocados hacia ingeniería estructural, ¿no? Por eso me estoy refiriendo mucho o la tendencia es dirigirme hacia allá. Entonces, este, todo esto para que pues tengamos buenos elementos o diseñemos buenos elementos con capacidades adecuadas, ¿sí? Que satisfagan todas estas acciones, tanto verticales como horizontales, y em, no tener mecanismos de falla que puedan tener o prevención al colapso, que es lo más crítico, ¿no? Bueno, ahora, el cálculo basado en rigidez, como ya dijimos, que es la propiedad para oponerse a las deformaciones bajo una cierta carga, entonces con esto vamos a obtener métodos de cálculo para determinar la variación de las formas y dimensiones del material o deformaciones cuando éstas están sometidas a carga. ¿Y para qué es importante esto? Pues para nosotros controlar estas deformaciones. Entonces, también cuando nosotros estamos diseñando una estructura, pues, y ya estamos aplicando una cierta normativa, por ejemplo, estamos llevando un curso eh, continuo y paralelo a de, este, de diseño y análisis de estructuras de mampostería. Entonces, estas estructuras de mampostería las podemos diseñar tanto por resistencia, ¿sí? Pero también la podemos diseñar por desplazamientos, por rigidez, que va implícito ahí, ¿sí? Y precisamente para controlar, si estamos diseñando por desplazamientos, es para controlar deformaciones. Correcto. Entonces, hay otro tercer, eh, tercer término que es fundamental y es muy importante para la resistencia de materiales y es la estabilidad. Entonces, la estabilidad se entiende como la capacidad del elemento a oponerse a grandes perturbaciones del equilibrio inalterado. Es decir, si yo tengo perturbaciones, eh, bueno, si yo tengo acciones o cargas pequeñas, si tengo un sistema o una estructura estable, voy a tener deformaciones pequeñas, ¿sí? O una variación de deformaciones pequeñas. Y esto va a presentar a la estructura una sola forma de equilibrio, o por lo menos va a tender a ese estado de equilibrio, ¿ok? Entonces también la resistencia está basado y sería imposible formularla y determinarla si no tiene los principios de la estática, que obviamente pues está basado en las leyes de Newton y está más que nada, bueno, está con las tres leyes, ¿no? Con la parte de que hablamos, la primera ley de la inercia, la segunda ley, em, esta consecuencia o la acción de la fuerza,
¿sí? Que es proporcional a a la aceleración y pues esa constante de proporcionalidad es la masa, ¿no? Y la tercera ley, pues acción y reacción que vayamos a tener. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas leyes de Newton? Por lo menos la segunda y la tercera, que van relacionadas más a la parte de la estática, pues, si, bueno, la parte de la segunda ley que nos dice que toda la suma de las fuerzas externas, internas o todas las fuerzas que estén actuando, pues si están en equilibrio van a ser iguales a cero. Bueno, la resultante de todas estas fuerzas va a ser cero, ¿no? Entonces, esa es la idea de la estática o el principio fundamental de la estática. Acción y reacción, vamos a tener cargas externas aplicadas, ¿sí? O estas acciones externas y cómo va a reaccionar la estructura, cómo va a reaccionar el elemento, pues con fuerzas internas. Entonces, estas fuerzas internas, vamos a tener 6 por nodo o por un punto, por ejemplo, 3 traslacionales y 3 rotacionales, que van a ser, por ejemplo, estos elementos mecánicos que se llaman, ¿no? Entonces son axiales y esta es compresión o tensión. Tenemos las fuerzas cortantes en las dos direcciones que generan un plano, ¿sí? O podemos también tener giros, ¿no? Giros alrededor de estos ejes. Entonces podemos tener, si es giro alrededor del eje axial, pues vamos a tener torsión. Y si son giros alrededor de los ejes donde actúa la fuerza cortante, pues vamos a tener flexión también en dos direcciones, ¿no? Ok, entonces, em, otro criterio importantísimo, estabilidad. Ahora, en esta parte de aquí vamos a poner otro ejemplo. Vamos a, por ejemplo, a tener una columna o un muro, ¿sí? En la imagen izquierda o en el extremo izquierdo. Y la primera imagen, pues, está estable, está en equilibrio, ¿sí? Ahora, en la segunda imagen vemos como alguien está aplicando pues una cierta fuerza lateral al elemento y pues como no tiene la suficiente rigidez, pues tiene una deformación muy grande en el elemento y pues también se flexiona, ¿no? Se pandea. Y cuando es muy rígido el elemento, pues le cuesta más trabajo, por ejemplo, si esa persona está aplicando carga, pero el elemento es más rígido, pues le cuesta más trabajo producir desplazamiento en el elemento, ¿sí? Entonces, en la segunda imagen, pues vemos a una estructura que está primeramente en un estado estable, en un estado de equilibrio, pero nosotros vamos a aplicar una carga en una de sus aristas, este, de esta figura y pues va a empezar a rotar, va a empezar, este, a girar y en mayor grado que yo vaya incrementando esta carga, pues la figura va a llegar a un punto en el cual ya no va a poder ser estable o quiere decir que estas deformaciones pequeñas ya van a ser muy grandes y pues van a tener inestabilidad en el elemento y pues se va a caer, se va a colapsar, ¿no? Entonces, estos son como los ejemplos que podríamos también definir, por ejemplo, de estabilidad, por ejemplo, de rigidez y de resistencia, pues ya lo vimos con el ejemplo de la viga, ¿no? Ok, ahora, esta resistencia de materiales tiene una relación estrecha y no va ni peleada, van de la mano con la teoría matemática de la elasticidad. Entonces, esta teoría matemática de elasticidad em, es más exacta o analiza el problema de una forma más completa, pero también, como es un poco más complejo el análisis de cálculo, ¿sí? Tiende a también a generar cálculos voluminosos o muy grandes
y también resuelve problemas de forma exacta muy limitada. Entonces, esa es la desventaja de la teoría de la elasticidad. Es una teoría muy bonita, y volvemos a lo mismo, es una teoría exacta que por lo menos es una teoría lineal, elástica, por eso precisamente viene el término de elasticidad, ¿sí? Pero también tiene relación con la resistencia de materiales. ¿Por qué? Porque ambas teorías o tratan de resolver el mismo tipo de problema. O sea, los dos se concentran en analizar los cuerpos deformables. La diferencia de estas dos es la forma en que resuelven los problemas o en los que enfocan y empiezan a desarrollar la teoría. Esa es la diferencia entre estas dos. Ahora, la resistencia de materiales también realiza simplificaciones y suposiciones del problema real. ¿Para qué? Pues para que tengamos métodos más sencillos y, y más fáciles pues de aplicarlos, pero que tengan el enfoque esencial del problema o traten de resolver el enfoque primordial de la manera más parecida a, a la realidad. ¿Sí? Entonces, también, como es una teoría menos exacta que la teoría de la elasticidad, también cómo yo voy a comprobar que estas teorías de resistencia de materiales, pues con estas simplificaciones y estas suposiciones que estoy haciendo para los materiales, que en realidad no son ciertas del todo, supongamos decir que, por ejemplo, los materiales son homogéneos, son isotrópicos, son uniformes. Entonces, pues todo esto no es en realidad, son continuos como tal, todo esto no es del todo cierto, ¿no? Entonces, todas estas eh, suposiciones y simplificaciones, pues van generando también errores en el cálculo. Y eso es lo que también debemos de tener en cuenta, que esta resistencia de materiales, pues no es una teoría como tal exacta o en comparación con la teoría de elasticidad, si tratan de resolver el mismo tipo de problemas con los sólidos o cuerpos deformables, pero yo voy a ensayar o yo voy a trabajar em, para ver cuál es el comportamiento del material en el laboratorio cuando le estoy sometiendo cargas a estos elementos. Entonces yo en el laboratorio, con mis instrumentos de medición, puedo precisamente medir este, ya físicamente y obtener comparaciones con los valores que obtengamos con el cálculo teórico de la resistencia de materiales, y si concuerdan con la realidad, pues quiere decir que es una teoría adecuada. Entonces, también podemos hacer los mismos tipos de problemas con el laboratorio, con la resistencia de materiales y también con la teoría de elasticidad. Al final de todo, pues las tres tienen que o tratan de que converjan en resultados similares para las dos partes teóricas, y la otra, la práctica, pues que todo concuerde lo más parecido posible entre esas tres. Si eso pasa, pues quiere decir que todo pinta bien y todo pinta adecuado y bonito. Bueno, y otra importancia más de la resistencia de materiales es que también, y esto aplica también en la parte de ingeniería estructural, para hacer diseños óptimos, diseños que tiendan a una economía máxima de los materiales o los elementos que vayamos a utilizar en la estructura. Claro está que esto a veces no se logra del todo, porque a veces es común que, supongamos, trabajamos con un arquitecto o con un cliente en particular, y que ya tengan listo su proyecto arquitectónico. Entonces, él va a decir
así es como lo quiero y lo menos que se pueda de que haya modificaciones en el proyecto arquitectónico final. Entonces nosotros debemos adecuarnos, ¿sí? a, a este proyecto, y no quiere decir que esto que nos hayan entregado sea la configuración, por lo menos estructural, más viable y más óptima para que pues esta economía en los materiales pues tienda a reducirse más, tienda a cero, ¿sí? Bueno, no a cero, pero sí que tienda a ser la mínima cantidad posible. Entonces, más bien lo que se hace es, en base a ese proyecto, y que cumpla con esas exigencias que nos está pidiendo el cliente, nosotros, como estructuristas, pues tendamos a economizar lo más que se pueda, satisfaciendo lo que el cliente pida, ¿no? Entonces, claramente, nosotros podemos hacer diseños más óptimos de la misma estructura, pero requeriría hacer modificaciones en la misma, y eso a veces pues no es posible, ¿sí? Entonces, hay limitaciones también en la práctica, pero la idea o, o el objetivo de la resistencia de materiales es eso, ¿no? Obtener una economía lo más que se pueda de los materiales a usar. Ahora, también, y esto es algo que no analiza la teoría de elasticidad, bueno, la teoría de elasticidad se concentra en el problema, da un resultado matemático, bueno, empezamos a desarrollar un modelo matemático, obtenemos un resultado, pero hasta ahí, ya no se concentra en nada más. Pero la resistencia de materiales sí. Aparte de nosotros tener estos resultados que tengamos en los métodos de cálculo, pues también vamos a ser capaces de dar una interpretación práctica sobre estos mismos resultados, de la estructura o de los elementos que se analizan. Y entonces, precisamente dar esta interpretación, eh, podemos dar esta interpretación y nosotros podemos, por ejemplo, dar al cliente varias posibilidades o alternativas, porque pues nosotros vamos a saber qué es lo que está pasando con los materiales, con estas resistencias, ¿sí? Y vamos a poder ser capaces pues de dar una evaluación más profunda y crítica de lo que está sucediendo o sobre el comportamiento de la estructura o el comportamiento de los elementos. Entonces, todo esto es lo que engloba resumidamente el curso de resistencia de materiales. Y bueno, en el capítulo número uno, bueno, no fue como capítulo número uno como tal, sino simplemente una recomendación de dos libros que voy a estar utilizando de la editorial Mir Moscú, que es de resistencia de materiales, de dos autores. Estamos de Stiopin y déjenme ver si lo tengo por aquí, de Feodosiev. ¿Ok? Entonces, estos dos son los que, bueno, en lo personal, este, me gustan mucho para hablar sobre resistencia de materiales. Hay mucha bibliografía muy buena también y es válido usar las demás. La idea es de que, atacar o conocer los problemas fundamentales de la resistencia de materiales que vamos a ir viendo posteriormente en el curso. También con esto finalizo este video y quiero también darles a conocer que estamos llevando también un curso paralelo a análisis y diseño de estructuras de mampostería, por si alguien tiene también curiosidad o quiere conocer más sobre cómo diseñar y cómo analizar estructuras precisamente de estos materiales, pues es bienvenido. Y en mi canal tengo varios videos con bueno, con el que voy a grabar próximamente, sería el capítulo 6, y vamos a estar trabajando en conjunto con este curso nuevo de resistencia de materiales, eh, y con curso de análisis y estructuras de mampostería. Entonces, si llegaron hasta aquí este video,
Les agradezco muchísimo. Si me pueden regalar un like, está súper bien. También si les gustó pueden dejarme algún comentario o si tienen alguna duda les voy a responder a la brevedad que me sea posible. E inclusive también pueden suscribirse, también es de gran ayuda, ya que pues toda esta información les llegaría pues a más personas, ¿no? Que es como la finalidad de todos estos cursos de forma gratuita para que quien tenga pues este interés de tener un poco más eh, amplio el conocimiento sobre estas ramas eh, o estos temas, pues que aprendamos juntos, ¿no? Entonces les agradezco mucho y nos vemos hasta el siguiente video.